estás exudando sensualidad, así que la gente que te puede apreciar por todos lados, estás de blanco. De blanco la patúa. Hoyitos. ¿Cuánto mides tú, Dominique? Estás alta, 1,69 m. 1,70 m. 70, mira, qué buen ojo tengo. No, te ves maravilloso. Una vueltita, permiso. Gracias. Coche, para que veas, que vayas cuidando, por favor. Cuídame, cuídalo. cuídame. Lo único que te pido, por si acaso. Hola, soy Dominique Gallego y los invito a ver los mejores momentos del video chat aquí en Terra TV. ¿Hay más? Ahí tenemos. No, está bien. Ah, bueno, aquí ya no son tan amigos, mira. ¿La puedes mirar? ¿Qué te parece, Dominique? ¿Te decepciona? ¿Te llama la atención? No, ¿Le en encuentras absoluto. lógica? Lo encuentro lógico. Lógico, Auri es un hombre estupendo y yo creo que yo tenía súper claro que cuando dejara libre a mis galanes, las mujeres se iban a volver locas por ahí. Pero es inevitable porque son hombres guapos, son simpáticos, están encerrados también y tienen derecho a pasarlo bien. Yo lo estoy pasando súper bien con el tuyo, digamos. Claro, con el mío. ¿Lo que vas a firmar? El contrato que voy a firmar es para permanecer en el canal y para quizás para participar de programas en el verano, para hacer algo así. Pero por lo pronto tengo ganas de estudiar con Susi Fichi. Ya, pero todas estas posibilidades, ¿para dónde las enfocas tú? ¿O qué te gustaría hacer más? Yo tengo ganas de hacer muchas cosas, ¿Cómo pero tengo ganas de que la gente se ría conmigo, de sentirme cercana a la gente, cercana al público. Y yo creo que tengo que estudiar para eso, que ya no quiero tomar el camino más fácil, sino que quiero quizás demorarme un poco más y proyectarme más. ¿Y te ves animando? No lo sé, yo creo que hay que trabajar mucho para llegar a eso, pero estoy dispuesta a hacerlo. Hoy sería maravilloso que nos pagaran por estar juntos, porque aparte de que nos encanta estar juntos, imagínate si fuera como un trabajo, pero en realidad no es así, no para nada. ¿Y si les pidieran eso? Pero es que no es necesario, yo creo que yo me siento muy bien con él y no... Pero es que, Dominique, piensa tú que Y yo te juro que mi contrato terminó el último día que se emitió el capítulo, bueno, la de repetición, que fue el día 6. Ese día yo quedé libre de poder hacer lo que yo quiera. Mi contrato en ninguna parte aparece, Dominique, tienes que tener apariciones públicas, tienes que ir a programas con él o tienes que hacer creerle a la gente de que te gusta. Nada. De hecho, fue la primera conversación que yo tuve en el momento de negociar mi entrada a 40-20. O sea, ustedes pueden perfectamente terminar en 2 semanas y... O sea, nosotros podemos terminar hoy día mismo y no pasa nada con el canal. Se te para la pluma y vamos y... Particularmente la tuya. ¿Sigues afirmando tus palabras? ¿Terminarás la enseñanza media? Sí, obvio. ¿O tú dijiste que eras un retrato de lo que es hoy día la educación en Chile? No sé si tanto así, pero yo creo que por culpas de falencia quizá de la educación. Yo dejé el colegio, como que me desencanté con el colegio. Yo no estoy justificando mi flojera, porque de que fui floja y de que soy floja, sí, es verdad. No sé si ahora tanto, ahora quizás se me hace mucho más fácil. Bueno, sacaste, para que la gente No, de verdad que súper bien. Primero y segundo medio lo sacaste ahora en este rato. Sí, mientras estaba encerrada. Pero Pero no es difícil, no es un gran mérito tampoco. Yo creo que el mérito es reconocerlo y el mérito es que a la edad que tengo asumirlo y terminarlo en el fondo. Tenemos relación de padres. Ya. O sea, referimos Porque como pareja, o como marido, o como hombre, no, cero. Al contrario. Nada. Cero. Pero bueno, No. ¿y él te veía? ¿No te ha comentado? ¿Han hablado después de que tú saliste? Lo que pasa es que, no, así como, ¿cómo está Martín? Bien, ¿cuándo lo vienes a buscar? Porque él se lleva a mi hijo, él es ¿Ahora? súper buen padre, sí. Ah, ¿y se lo lleva? ¿Y cuánto te lleva? Sí, ¿Un par de siempre. días, fin de semana? Claro, no, él se lo lleva una semana al mes. Ah, ¿y se lo lleva toda la semana? Qué lindo. Sí. Por lo menos, qué bueno eso. Que No, estén sí, los yo hijos y no tengo nada malo que decir de él como padre. Perfecto. Como pololo, no, Tengo se porta mal. todo el resto.